Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 71. Mirar y luchar. Ubicación. Equipo Paragon y equipo Avatar. Se habían dividido en 3 grupos. Los que viajaban en Appa, los que viajaban en Fangjin, el dragón y el bisonte volador, además de Momo, habían venido para la sorpresa, y los que acompañaban a Nila. Se dirigían a la posible ubicación del cementerio de las montañas. Aunque no viajaban con nadie más, Tsunade les había dicho que un equipo de shinobi los seguiría y les brindaría apoyo adicional hasta que llegaran refuerzos. Como se dirigían al posible cuartel general de Akatsuki, no se arriesgaban. ¿Tuviste suerte?, le preguntó a Anahune mientras acercaba a Appa. Todavía estaba un poco nervioso por estar cerca del cazarrecompensas, sobre todo porque no quería que le volvieran a pegar así. No, respondió secamente, intentando concentrarse en Nila. El Shirsu compartía la aversión de su ama por la maestra Aire. La diferencia era que él estaba más inclinado a actuar en consecuencia. Miró a Sokka y Akela, que estaban en el suelo junto con June y Nila. ¿Y tú, Sokka? Si June y Nila no tienen su rastro, ¿qué te hace pensar que nosotros lo tenemos?, preguntó el hombre de la tribu, con todo su sarcasmo. Mientras se dirigían al cementerio de las montañas, también buscaban a Naruto, pensando que habría venido por allí. Pero hasta el momento, no tenían suerte. Solo preguntaba, respondió un poco a la defensiva. Instó a Appa a volver a elevarse, pues no quería continuar la conversación. Déjame adivinar, ¿no tienen suerte?, preguntó Zuko secamente. Tanto él como Azula montaban a Fangjin. Todos los demás iban en la silla de Appa. Algunos simplemente se relajaban, y otros estaban atentos a cualquier cosa que les indicara que Naruto había estado allí. Hasta el momento, nada. ¿Qué te parece?, preguntó Top, adelantándose a Ann. Además, pensé que íbamos a algún sitio, no a buscar al pesado residente. Tendrás que ser un poco más específica, Top, le dijo Suki. La guerrera Kyoshi llevaba todo su equipo. Pero una leve sonrisa se dibujó en su rostro al pronunciar esas palabras. Tenemos muchos problemas. Hablo de Naruto, claro, dijo la maestra Tierra Ciega poniendo los ojos en blanco, exagerando solo para presumir de su ceguera. ¿De quién más estaría hablando? No te atrevas a responder esa pregunta, Suki, ordenó Azula desde donde estaba sentada en la espalda de Fangjin, con el rostro fruncido en una mueca de advertencia. Suki solo pudo reír al ver ese ceño fruncido. Está bien, no lo haré, respondió, recostándose contra el costado de la silla. Los espíritus saben que no necesito un rayo tuyo cuando estás así. ¿Cómo qué? Siempre te pones así cuando Naruto se va sin avisarte. Te pones irritable y te enojas por cualquier cosa. Y si esto se alarga demasiado, empezarás a buscar excusas para intentar prenderle fuego a alguno de nosotros, señaló los hechos, enumerando los hechos con los dedos. Y cuando por fin regresa, te debates entre pegarle o besarlo. Entonces, ¿lo pondrá en coma o lo matará en el acto?, preguntó Zuko con una sonrisa. Azula intentó golpearlo en la cabeza, pero él se agachó. Suki sonrió de la misma manera. Más o menos. Me alegra saber que nada ha cambiado realmente desde que se fueron, comentó Top. En secreto, le preocupaba que fueran diferentes cuando los dos equipos se volvieran a encontrar. Si bien era cierto en algunos aspectos, lo suficiente como para alegrarse. Pregúntale a Top si logró encontrar a alguien. Gritó Sokka desde abajo. Sokka quiere, empezó a repetir su novia. Lo oí. Espetó el maestro Tierra en cuestión antes de mirar por encima del borde de Appa. Y no es asunto tuyo, Sokka. Top, está al otro lado, le dijo Katara. Curiosamente, nadie dijo nada, sobre todo porque se habían acostumbrado a que cosas así le pasarán a Top. Hola, chicos, ¿podemos hablar de algo?, preguntó Ann, mirando hacia atrás desde donde estaba sentado sobre la cabeza de Appa. ¿Qué pasa?, preguntó Zuko mientras acercaba un poco más a Fangjin. Sobre esa campana que todos oímos, un día antes de partir, todos en Konoha sintieron un temblor en la tierra al oír el eco de una campana. Al oírla, todos sintieron algo. No eran exactamente lo que sentían, pero todos sentían que, por alguna razón, deberían estar asombrados. Sin embargo, Ann sintió algo diferente. Sintió una pizca de familiaridad y miedo. Era como si supiera que era ese algo y lo suficiente como para tener miedo. ¿De qué hay que hablar?, preguntó Top con indiferencia. Claro, se sintió humillada por la sensación, pero también la superó. Solo había sido una sensación breve. No había nada de qué hablar. No lo sé. Es solo que...
Intentó encontrar las palabras adecuadas, pero no pudo. ¿Qué es, Aang? Le preguntó Katara a su novio, con la preocupación reflejada en su voz. Él se encogió de hombros, incapaz de responder. ¿Tengo que subir y pegarle otra vez?, preguntó June desde abajo, con esperanza. Aang volvió a centrarse en volar al oír eso, con una leve expresión de miedo en el rostro. No, no necesitas hacer eso, le gritó apresuradamente. Solo me concentraré en volar. Hazlo tú, respondió ella. Ubicación: Naruto. Había tardado 3 días desde que llegó a tierra firme desde el país de los remolinos, pero resultó que la información que él y su equipo habían obtenido era correcta. Sé que estás ahí, Toby. Gritó con fuerza frente al cementerio de las montañas. ¿Vas a salir o tendré que arrastrarte? Bueno, ciertamente tiene confianza, dijo una voz gruñona mientras Zetsu se levantaba del suelo. La pregunta es, ¿será capaz de respaldar esa confianza?, preguntó una segunda voz. Los labios del lado blanco de Zetsu se movían mientras hablaba. ¿Dónde está Toby?, preguntó Naruto a la criatura frente a él, sin retroceder. Como para responder a su demanda, un agujero apareció en el aire, girando y girando, como si expulsara aire al mundo. Y del agujero emergió la figura de Toby. No te preocupes, Naruto, dijo el miembro enmascarado de Akatsuki desde el suelo, frente al rubio. Estoy aquí. ¿Has venido a entregarte a nosotros?, resopló con desdén. Ya quisieras. Solo estoy aquí para matarte, declaró mientras buscaba en la mochila. Y también para devolverte esto. Sacó un bulto de tela y lo dejó caer al suelo, con un gran crujimiento. Tanto Toby como Zetsu observaron el bulto al caer al suelo, revelando sin querer su contenido. 6 diademas con el símbolo de Amegakure grabado yacían sobre el bulto. Algunas estaban manchadas de sangre seca. El significado era claro. Pain había muerto. ¿Cómo es esto posible?, preguntó la voz gruñona, que parecía provenir de Zetsu. Cometió el error de venir a buscarme cuando estaba enojado, respondió Naruto, recordando cómo terminó. Escena retrospectiva. El área circundante había sido dañada por la pelea, breve y brutal que fue. 5 de los 6 Pains yacían muertos por el lugar, con sus diademas ya quitadas. Solo quedaba el Pain de pelo puntiagudo, quien yacía contra el tronco de un árbol, incapaz de moverse. ¿Cómo pudo pasar esto?, preguntó, mirando a la persona que lo había derrotado. Puedes agradecerle a Jiraiya, respondió Naruto, sosteniendo su Zanpakuto, de nuevo sellada, con ambas manos. Al notar que los Pains se contraían, el Pain calvo un poco más que los demás, supuso que algo les pasaba. Cuando el Pain calvo empezó a tener espasmos y a hacer movimientos aleatorios, recordó lo que Jiraiya había dicho sobre el veneno. Ató cabos al ver que los demás Pains también sufrían espasmos. Todos compartían el mismo chakra, y ese chakra ahora los estaba matando. Fue un factor decisivo para el rubio, ayudándolo a ganar la pelea. ¿Vas a matar a este Pain?, preguntó Pain, el de pelo puntiagudo, mirándose fijamente. Ya maté a los otros 5, ¿por qué iba a detenerme contigo?, preguntó, alzando su Zanpakuto en una postura ideal para apuñalar. Justo cuando estaba a punto de ejecutar la estocada mortal, una lluvia de shurikens de papel voló hacia él, obligándolo a retroceder. Cuando cesó la lluvia, Konan, a quien se le había ordenado mantenerse al margen, se interpuso entre los dos. Supongo que tú también quieres morir. Pero lo que sucedió lo sorprendió. Ella cayó de rodillas e inclinó la cabeza, tocándola contra el suelo. Por favor, déjame llevármelo a casa, suplicó. No lo mutiles como hiciste con los demás. A los otros Pains les faltaban extremidades o incluso la cabeza, una señal de la crueldad de Naruto al luchar contra ellos. Tras un momento de silencio atónito, habló. ¿Por qué debería? Ya se está muriendo, empezó. Es una marioneta, ¿por qué te importa?, preguntó, interrumpiéndola. Recordó de las lecciones de Iruka, en un raro día en que había estado prestando atención, que no hay 2 chakras con la misma firma. Si existía tal caso, entonces una de las 2 personas que los tenían era una marioneta. Para mí es más que una marioneta. Le gritó, levantando la cabeza para mirarlo a los ojos, rompiendo su máscara impasible. No es Pain, son Yaiko y Nagato. Konan, basta, ordenó Pain, el de pelo puntiagudo, con su voz monótona sin cambiar nunca. Se giró levemente para mirarlo, con una lágrima brillando en el rabillo del ojo. Luego volvió la cabeza hacia Naruto y volvió a inclinarse. Por favor, te lo suplico. Déjame llevármelo de vuelta. Déjame cuidarlos hasta que finalmente mueran. El silencio reinó en el bosque tras suplicarle ese favor. Mantuvo la cabeza gacha, sin atreverse a levantar la vista.
Finalmente, oyó el sonido de sus pasos pasando junto a ella, un sonido que la llenó de desesperación, junto con el sonido de una espada que se movía en las manos que la sostenían. Los pies se detuvieron y los pocos segundos que siguieron le parecieron una eternidad. Pero el sonido que vino a continuación la confundió, pues no era el sonido de una cabeza siendo decapitada. Era el sonido de una tela siendo cortada. Cuando cesó, los pies volvieron a subir, solo para detenerse cuando sonaron como si estuvieran justo frente a ella. Levantó la cabeza y vio que estaban frente a ella, lo que la hizo mirarlo a la cara. Por el bien del sensei que nos enseñó a ambos, estoy dispuesto a ser misericordioso, comenzó Naruto. Te concederé tu deseo. Puedes llevar a ese Pain de vuelta a Megakure y cuidar de él y de su titiritero hasta que mueran. Pero déjame ser muy claro. Se agachó para quedar frente a frente. Nunca volverás a abandonar a Megakure. Si escucho el más mínimo rumor de que lo has hecho, te encontraré y te mataré. ¿Queda claro? Ella no respondió. Solo asintió con la cabeza. Se levantó de nuevo y se alejó, saltando hacia el bosque circundante y dejándolos atrás. Fin del flashback. Tobi apartó la mirada del bulto y volvió a mirar a Naruto. Impresionante, Naruto, dijo finalmente, con un tono neutral. Parece que me equivoqué al creer que te entregarías al volver a encontrarnos. Si querías que eso sucediera, no deberías haber matado a Jiraiya ni haber enviado a Pain tras de mí por tercera vez, respondió secamente, agarrando con más fuerza la Zanpakuto a su costado. No le di tales órdenes a Pain. Es probable que actuara por su cuenta en beneficio de esta organización. Pero eso ya no importa. Se encogió de hombros. Supongo que aquí es donde empezamos la pelea que tanto deseas. Todavía no. El rubio levantó la mano en señal de detención. Hay una cosa más. ¿Y eso qué es? Kakashi quería que te diera esto. Sacó las gafas que llevaba consigo desde que salió de la aldea y se las arrojó al shinobi enmascarado. Los atrapó con facilidad. Por un momento de silencio, se quedó mirándolos. Así que descubrió la verdad, ¿verdad? Se preguntó, frotando el cristal con el pulgar. Dime, Naruto. Kakashi te dijo quién era yo cuando te dio esto. Lo único que dijo fue que te conocía una vez, respondió brevemente. Eso sería cierto, y tú también. Mientes. Sabía que nunca había conocido a Tobi antes de la misión a la capital. No. Ya sabíamos que nos conocíamos. Claro, eras un recién nacido y te amenazaba de muerte para poder contactar con tu madre, pero el hecho es el mismo, dijo el shinobi enmascarado con naturalidad, como si hablara de algo sin importancia. ¿Qué? Ah, ¿sí? ¿No te dijeron que tu madre era la anterior Jinchuriki del Kyuubi? Preguntó, casi con decepción. Me lo dijo el zorro, le respondió la rubia sin creer aún ni una palabra de lo que decía. ¿También te dijo que fui yo quien lo sacó de tu madre y lo envió a Konoha? Eso no lo hizo, respondió Naruto con sinceridad. ¿Por qué no me lo dijiste, bola de pelo? Le preguntó al Kyuubi. Esa noche todavía es un poco borrosa para mí, Gaki, respondió el Biju. En un momento, estoy encerrado dentro de tu madre. De repente, hay un par de imágenes borrosas, algunos gritos, y antes de darme cuenta, estoy encerrado dentro de ti. Pensé que no, continuó Tobi, ignorante de la conversación que acababan de tener el Biju y el Jinchuriki. Pero aún así sucedió. Casi podrías decir que soy la razón por la que eres un Jinchuriki, Naruto. Una risa sombría se escapó de detrás de la máscara. Me pregunto qué habría dicho mi antiguo sensei si lo hubiera sabido antes de morir. Por otra parte, también me pregunto qué diría si supiera contra quién había estado luchando. Guardó silencio un momento antes de encogerse de hombros con indiferencia. No importa. En cuanto a tu lucha, Naruto, me temo que debo declinar. Le dio la espalda y comenzó a alejarse. Setsu, llévalo vivo. Lo lograste. Dijeron ambas voces al unísono, saltando hacia el rubio. El shinobi enmascarado siguió caminando, hasta que oyó el sonido de dos cuerpos golpeando el suelo con un golpe sordo. Setsu había sido disecado y Naruto estaba de pie sobre los dos pedazos, con la espada desenvainada y goteando sangre. ¿En serio? Preguntó el rubio. ¿Solo querías que luchara con eso? Limpió la sangre de su espada, salpicándola al suelo, antes de envainarla. Cuando Tobi miró la espada, recordó de repente el día que oyó el sonido de una campana resonando en el aire, que pronto se desvaneció en un eco. Lo que sintió quedó eclipsado por lo que vio. El Gedomasu abrió todos sus ojos y aulló al aire. Le erizó todo el pelo, y lo inquietante. El aullido sonó como un desafío a la campana. Quizás fue bastante grosero de mi parte pensar que capturarlos sería tan fácil, admitió el shinobi enmascarado, haciendo un sello manual.
Por suerte, tengo un refuerzo. El suelo pareció temblar por un instante. Luego, al detenerse, criaturas comenzaron a surgir del suelo. Resultaron ser copias de Zetsu, con la principal diferencia de que eran completamente blancas y no tenían la Venus atrapamoscas original. No lo maten, lo necesitamos vivo, ordenó al ejército de clones de Zetsu antes de darse la vuelta y marcharse. Mientras los clones avanzaban y rodeaban al rubio, este solo respondió con una sonrisa burlona. No sería buena idea, les dijo. Si yo fuera ustedes, me daría la vuelta y me iría. ¿Y por qué? Le preguntó uno de los clones del frente. Está claro que te llevamos ventaja. Eso sería cantidad o calidad, y personalmente, siempre he creído que una buena combinación de ambas superará a cualquiera de las dos, respondió mientras se quitaba la mochila de la espalda, dejándola caer al suelo. Pronto habría sido un peso extra y no lo necesitaba. Sacó su Zanpakuto, con funda y todo, y la sostuvo frente a él. Su expresión se apagó al agarrar la empuñadura. Rompe las cadenas que te atan y desafía a quienes te quieren encadenar, entonó mientras desenvainaba lentamente la Zanpakuto. Jinchuriki. Cuando la hoja estaba a punto de salir de la vaina, todo el arma se transformó. En lugar de una espada, ahora sostenía una naginata. Su mango era de madera negra, con ambos extremos rematados en oro. En un extremo del mango se encontraba la figura de la cabeza de un zorro naranja, con la boca abierta y casi tallada en forma de gruñido. De su boca sobresalía la hoja del arma, con un filo curvo. 9 anillos dorados, perforados en la base de la hoja, rodeaban la mandíbula inferior del zorro. Pero Naruto no se detuvo ahí. Sin soltar la alabarda, cruzó los dedos formando un sello familiar y dijo: Kage Bunshin no Jutsu. Surgieron 8 copias, cada una con la misma arma. La diferencia radicaba en que, en lugar de tener una cabeza de zorro y 9 anillos, las otras 8 tenían una cabeza diferente que representaba a un biju y los anillos correspondientes a su número de colas. Desde la figura de una cabeza de tanuki y su único anillo hasta la figura de una cabeza de toro y sus 8 anillos. A pesar de que todos sentían la misma incertidumbre e inquietud al ver el arma transformada, uno de los Zetsus se burló. Se supone que eso asusta. Empezó a preguntar con una mueca de desprecio, solo para transformarse en sorpresa cuando un rayo le atravesó el pecho y lo hizo caer al suelo. El resto de los clones miraron hacia donde se originó el rayo y vieron que la naginata con cabeza de toro tenía un rayo crepitando en la punta. Sí, respondió el Naruto original con sencillez, mientras las otras 7 naginatas cobraban vida. La primera tenía arena flotando alrededor de la hoja. La segunda estaba envuelta en fuego azul. La tercera estaba envuelta en agua. La cuarta tenía un anillo de lava a su alrededor. La quinta tenía pequeñas rocas a su alrededor. La sexta tenía lo que parecía ser limo brillando en riachuelos. Y la séptima tenía un cono de aire en espiral a su alrededor. De todas ellas, solo la novena, la que sostenía el original, no tenía nada. Los 8 clones nivelaron su versión de la Zanpakuto y atacaron mientras el original se quedaba allí, observando en silencio. A pesar de la clara ventaja numérica que tenían los clones, esta pronto se volvió irrelevante por su forma de luchar. Algunos eran gráciles, como si bailaran, y otros eran toscos, más directos y concisos. Pero todos eran feroces y letales, y los elementos que portaban contribuían a su efecto. Incluso con más y más clones de Zetsu surgiendo del suelo, franjas enteras fueron demolidas. Algunos se ahogaron al ver cómo la arena les llenaba la garganta, mientras que otros se asfixiaron al quedar sin aire. Lo que parecía ser baba en la naginata con forma de cabeza de babosa resultó ser ácido, bastante corrosivo, a juzgar por las heridas infligidas a los clones y sus gritos. Tanto el fuego azul como la lava mataron a varios clones, quemándolos vivos. La naginata con forma de cabeza de delfín caballo aplastó las cabezas de varios clones con rocas y los hizo caer en las fisuras que se formaron al impactar la hoja contra el suelo. Y el rayo de la octava versión electrocutó a los clones, matándolos instantáneamente. Toby, quien se había detenido frente a la entrada de las cuevas y se había dado la vuelta al oír el sonido de la lucha, simplemente observaba. No hizo ni dijo nada. Solo observó cómo el enorme ejército de clones que había estado preparando desde que Akatsuki capturó a su primer Jinchuriki era destrozado. ¿Tienes miedo de luchar por ti mismo, Naruto?, preguntó, rompiendo finalmente su silencio. Estoy luchando, respondió el clon que sostenía la séptima versión, girando la naginata una y otra vez, enviando clones volando por los aires por el viento creado por el giro. Me refiero al tú original.
El que no se ha movido desde que empezó esta pelea, aclaró, señalando al Naruto original, quien no se había movido del sitio donde se encontraba. Cada vez que un clon de Zetsu intentaba alcanzarlo, una de las copias retrocedía y lo detenía, mientras él actuaba sin hacer nada. Parecía que lo estaban haciendo bien, declaró el original, mirando a sus clones. Los refuerzos de los clones de Zetsu habían ido disminuyendo hasta que finalmente se detuvieron. El resto de los clones estaban siendo controlados. Pero quizás tengas razón. Creo que el número se ha reducido lo suficiente. Sus clones desaparecieron entre columnas de humo, dejándolo solo contra los restos de los clones de Zetsu. Ese fue un error del que te vas a arrepentir. Le dijo uno de los clones con voz triunfante. No estaría tan seguro, dijo con confianza, bajando la Naginata con indiferencia hasta que la punta los apuntó directamente. Ya vieron lo que las otras versiones pueden hacer, pero no lo que esta versión hace. El Kyuubi es el más fuerte de los 9 Biju. ¿Les gustaría saber qué elemento se eligió para representarlo? ¿Qué? Preguntó otro clon. Energía, respondió con una sonrisa casi feroz, mientras la espada parecía latir y adquirir un color rojizo, casi el mismo color del chakra del zorro. Pura. Sin refinar. Poder. Lo que sucedió a continuación fue completamente diferente. Por rudimentarias o elegantes que fueran las versiones anteriores, tenían un estilo propio. No había estilo en su manejo de la Naginata. La blandía como si fuera un garrote. Pero el efecto era el mismo. Dondequiera que se blandía el garrote, los clones de Zetsu salían volando o simplemente eran derribados, aplastados por la enorme fuerza que emanaba de la Naginata. Trozos enteros de los clones eran destruidos por el impacto. Corre por tu vida. Gritó uno de los clones más externos, mientras los marginales comenzaban a huir. Pero ese clon en particular fue decapitado por Tobi, quien empuñaba una hoz en la mano derecha con una cadena sujeta a la base del mango. ¿Lucharán o morirán?, ordenó el shinobi enmascarado al resto de los clones de Zetsu, tomando la cadena y comenzando a blandir la hoz. Es su decisión. Esa no es una opción. Protestó otro clon. Pero antes de que Tobi pudiera decapitar a ese, fue aplastado por la fuerza, y la cabeza estalló al caer al suelo. Estaba hablando con ese, Naruto, dijo el miembro de Akatsuki en voz alta, mirando la masacre. Es bastante grosero matar a alguien en medio de una conversación. Como si de verdad le importara algo así, dijo el rubio con desdén mientras blandía de nuevo la Naginata, enviando a un grupo de clones de Zetsu por los aires. Los clones restantes eran cada vez menos a medida que los destruía. Algunos intentaron defenderse, y algunos se fusionaron para crear una versión mutada más grande. Pero la respuesta de Naruto fue la verdad del viejo dicho: cuanto más grandes, más fuerte caen. Moviendo la Naginata en posición de embestida, envió a la versión mutada por los aires, con el pecho aplastado al instante. Al estrellarse contra el suelo, se rompió en pedazos sangrientos. Espantoso, comentó el Kyuubi distraídamente. Tus comentarios sobre el color no son necesarios ahora, le dijo su Jinchuriki antes de volver a concentrarse en la pelea. El resto de los clones de Zetsu lucharon con una energía desesperada, intentando rodearlo y derribarlo a la vez. Ese fue su error fatal. Simplemente blandió su arma en círculo, y todos fueron aplastados por la presión de la fuerza. Estaba solo. Mirando hacia donde supuestamente había estado Tobi, vio que el shinobi enmascarado ya no estaba. Sin querer dejarlo escapar, el rubio se dirigió directamente a la entrada de las cuevas. «Vuelve aquí, Tobi», gritó en la penumbra, atravesándola corriendo. «No me voy a ninguna parte, Naruto», resonó la voz de Tobi a su alrededor mientras las linternas de chakra iluminaban la zona. Mostraba al shinobi de pie frente a la estatua que solo podía ser Gedo Maso. La hoz aún estaba en su mano derecha. «Solo pensé que necesitábamos más espacio». «Qué considerado de tu parte», respondió la rubia con sarcasmo. Una risa silenciosa escapó de la máscara. Mi antiguo sensei también tenía sentido del sarcasmo, aunque no tan agudo como el tuyo. Lo usaba más para burlarse amablemente de los demás. «Sigues hablando de tu sensei como si ya lo hubiera conocido», señaló, mirando la máscara naranja como si intentara obligarla a revelar sus secretos. «Lo habrías hecho si no te hubiera privado de la oportunidad», respondió Tobi. «Bueno, debería decir que el Kyuubi te la privó, pero yo la liberé. Así que te la quité». De repente, rió al ver el ceño fruncido en el rostro de Naruto. Es el mismo ceño que ponía cuando tenía que separarnos a Kakashi y a mí cuando nos peleábamos a golpes. Ante esas palabras, varias cosas encajaron. Un vago recuerdo le vino a la mente, volviéndose más claro y nítido a medida que recordaba.
Era un recuerdo de antes de que Sasuke intentara escapar, cuando era miembro del equipo Kakashi. Uno de ellos, no recuerda quién exactamente, le preguntó a Kakashi cómo consiguió el Sharingan para el ojo izquierdo, y él les contó la historia. ¿Eres él, verdad?, preguntó en voz alta. Eres a quien pertenece el ojo izquierdo de ataque. Eras su compañero de equipo. Eres Obito Uchiha. La risa que le quedaba se desvaneció al oír esas palabras. Solo el silencio invadió la cueva durante 2 minutos antes de que finalmente hablara. Kakashi te contó la historia, afirmó, sin hacer preguntas. Sí, hace unos años, respondió el Paragón de Fuego. Pareces estar bastante vivo para estar muerto. Y pensé que me preguntarías por qué no había regresado al pueblo. Si fuera leal a la aldea, quizá lo habría hecho. Pero no lo soy, así que no lo haré. La pregunta es, ahora que sé quién eres, ¿seguirás usando esa máscara? De nuevo, guardó silencio. Pero soltó la hoz, extendió la mano y se quitó la máscara. El lado derecho de su rostro estaba tan marcado que parecía estar muy arrugado. Era lo único que dejaba ver lo que le había pasado en ese lado del cuerpo. Por lo demás, parecía normal, aunque su piel estaba un poco pálida. Lo que sorprendió a Naruto fue que su ojo izquierdo no era una cuenca vacía. También tenía un Sharingan. ¿Te gusta lo que ves?, preguntó el Uchiha desenmascarado. ¿De quién es ese ojo?, preguntó Naruto, señalando el ojo izquierdo con la Naginata. No importa. Igual que mi nombre no importa, a pesar de lo que pienses, afirmó, tirando la máscara y agarrando la cadena de la hoz. Obito ya no existe. ¿Es eso cierto? Sí, lo es. Entonces, ¿por qué sigues sosteniendo las gafas? La Naginata movió la punta hacia las gafas que sostenía en su mano izquierda. Los miró y vio que su pulgar había estado rozando distraídamente la lente. Sin decir palabra, los dejó caer al suelo y los pisó. El cristal se rompió como respuesta. Empezó a girar la hoz una y otra vez. Cuando atacó a Naruto, blandió la cadena, lanzando la hoz hacia el rubio. La Naginata se transformó en la 7ª versión. Naruto la giró, doblando un escudo de aire en el que la hoz rebotó sin causarle daño. Sin dejar de mover la Zanpakuto, la transformó en la 2ª versión y curvó un arco de fuego azul hacia su oponente. Cuando Obito atravesó el fuego, superando el fuego y el calor, transformó la Naginata en la 5ª versión y golpeó el suelo, doblando una pequeña barrera de tierra que lo protegió de su oponente. ¿Se supone que eso me detendrá, Naruto?, preguntó Obito mientras lanzaba la hoz alrededor de la barrera desde un lado y la golpeaba contra el otro mientras se movía por la tierra. Vio que el rubio había evitado que la cadena lo restringiera usando el mango de su Naginata. Sin embargo, eso le hizo darle la espalda a la barrera. Lo tengo, pensó el miembro de Akatsuki triunfante mientras extendía la mano y agarraba el hombro del rubio, solo para que desapareciera en una nube de humo. ¿Un Kage Bunshin? Por instinto, permaneció intangible. Ese instinto lo salvó, mientras Naruto descendía desde arriba con la Naginata en la 8ª versión. Intentó perforar al antiguo Uchiha con la punta envuelta en un rayo, pero lo atravesó y golpeó el suelo, creando grietas como telarañas. Al darse cuenta de que no funcionaba, rodó fuera de Obito y, cambiando la Zanpakuto a la 4ª versión, lo envolvió en un capullo de lava que lo enfriaba. Por favor, dime que eso lo atrapó, rezó mentalmente. Creo que sabes la respuesta a eso, respondió el zorro. De nuevo, comentarios en color, ya no son necesarios. Por un segundo, esperó que hubiera funcionado, pero esa esperanza se desvaneció cuando Obito atravesó la lava enfriándose. No dijo nada. Atacó de nuevo a Naruto, hoz en mano. Cambiando la Zanpakuto a la 6ª versión, el rubio lo recibió, estrellando su arma contra la hoz. Casi perdió el equilibrio cuando la Zanpakuto atravesó repentinamente la hoz y a su portador, llevándolo consigo. Pero se detuvo clavando la hoja de la Naginata en el suelo. Sacando el resto de su cuerpo de su oponente, lo cual se sintió un poco extraño, rápidamente lo azotó de vuelta y logró derribar a Obito al suelo. Intentando aprovechar lo sucedido, sacó la Zanpakuto del suelo y la atacó con fuerza contra el miembro de Akatsuki, dejando tras sí un rastro de ácido corrosivo. Pero volvió a impactar contra el suelo, mientras Obito parecía fundirse con él. ¿A dónde se ha metido?, preguntó Naruto en silencio mientras miraba a su alrededor, intentando mantenerse alerta. ¿Parece que lo sé?, le preguntó el Kyuubi. Por el amor de todo lo sagrado y santo, bajo la mirada de Kami, ¿dejarás de hablar?, le gritó al Biju. Ah, no hace falta que grites, se quejó el zorro, haciendo una mueca al oír el rugido. Bueno, me callo, gracias. Por cierto, mira hacia abajo. ¿Qué?,
Bajó la vista y vio la mano de Obito saliendo del suelo hacia él. Intentó retroceder, pero la mano fue demasiado rápida y le agarró la parte superior de la pierna. Pensé que Kakashi te habría enseñado a recordar mirar hacia abajo, comentó Obito al emerger del suelo. Fue un error que te costó caro. Yo gano. El aire comenzó a distorsionarse alrededor de su ojo derecho, acercándose a él. Incapaz de hacer nada, el rubio fue absorbido por la distorsión y desapareció en el ojo. Mientras capturaba a Naruto, el miembro de Akatsuki notó su sonrisa y lo vio articular. Piénsalo de nuevo. Algo confundido, ya que su Sharingan leía los labios a la perfección, se preguntó qué significaba. Ya no puede hacer nada, lo tengo, pensó. Entonces se dio cuenta de algo. A menos que, no haya creado un solo Kage Bunshin. Una llamarada de fuego azul que surcó el aire respondió a esa pregunta. Intentó absorber el fuego hacia su ojo, pero se sorprendió al ver que se apartaba de su trayectoria mientras aún estaba en el aire. Intentó apartarse, pero solo lo logró parcialmente, ya que le rozó el brazo izquierdo y le provocó una quemadura. Me enseñó a mirar siempre hacia abajo, respondió la voz de Naruto mientras el rubio volvía a su vista, con la Naginata en su segunda versión. Contaba contigo para que hicieras lo mismo. ¿Querías que uno de esos clones fuera tocado por mí?, acusó a su oponente, mientras su aliento salía en un siseo debido a la quemadura. Debes ir a algún lado cuando desapareces, y apuesto a que tiene algo que ver con ese ojo derecho tuyo. Así que te dejé llevarte un clon, solo para ver dónde acabaría. Se calmó y miró a la rubia. No se notaba nada en su rostro ni en sus ojos. Te estás volviendo una molestia, declaró. Lo tomaré como un cumplido, respondió Naruto, cambiando la Zanpakuto a la quinta versión y lanzando piedras hacia él. Simplemente se quedó allí, dejando que las piedras lo atravesaran. Pero se estremeció y se agarró el hombro mientras la sangre le corría rápidamente por la mano. Qué raro. Todas las piedras lo atravesaron. Katon. Kaki no Jutsu. Gritó Obito mientras realizaba sellos manuales y exhalaba una bola de fuego. Esta salió volando hacia Naruto. Pero este la bloqueó cambiando su Zanpakuto a la tercera versión y doblando un escudo de agua contra la bola de fuego. Impulsando la Naginata hacia adelante una vez que la bola de fuego se disipó, dobló el agua en un torrente y la lanzó directamente hacia Obito. Lo atravesó, aunque el rubio la mantuvo en alto y la hizo más grande, hasta que lo cubrió por completo. Cuando intentó alejarse del agua, Naruto se quedó con él. Cuando finalmente dejó de hacerlo, Obito no se veía tan mal, salvo por los múltiples cortes que tenía en su capa. El agua no lo hizo, pensó Naruto. ¿Y qué lo hizo? Como para responder a la pregunta, los recuerdos comenzaron a inundar su mente. Al principio hizo una mueca, luego sonrió. Ya te tengo, declaró con silencioso triunfo. Obito, que no era de los que esperaban, volvió a blandir la hoz. Esta vez, intentó algo diferente. Agachándose para evitar la hoz, extendió la mano y agarró la cadena. Tiró con fuerza, tan fuerte que hizo volar a su oponente. Y vaya si voló. Obito no esperaba que agarraran la cadena ni que tiraran de ella. Salió volando por los aires. Cuando vio la Naginata apuntándole directamente, no tuvo otra opción. Se dejó atravesar la Naginata y atravesarla. Pero justo al pasar entre ellos y tocar el suelo sano y salvo, dejó escapar un grito de dolor y se cubrió el ojo izquierdo. Tenía un corte tan profundo que lo inutilizó y lo dejó ciego del lado izquierdo. Supongo que eso significa que funcionó, oyó a Naruto hablar a sus espaldas. ¿Qué quieres decir?, preguntó, dándose la vuelta. La sangre le manaba entre los dedos mientras seguía sujetándose el ojo. Descubrí cómo funciona ese pequeño truco intangible tuyo. No te vuelves intangible para nada, ¿verdad? Simplemente mueves tu cuerpo a otra dimensión, lo acusó la rubia. Se preguntó brevemente cómo su oponente lo sabía. Entonces se dio cuenta de que el clon lo había seguido atacando cada vez que se deslizaba a la otra dimensión. Por eso seguía moviéndose cuando el torrente de agua lo golpeaba. Intentaba esquivar los ataques del clon, no funcionó, a juzgar por los cortes en su capa. Sin duda sabes usar clones. Ellos me hicieron convertirme en shinobi, respondió Naruto. Y ahora, no puedes intentar atravesarme ni a mí ni a mis ataques, o serás atacado por mi clon en la otra dimensión. El campo de juego está nivelado. Guardó silencio un momento. Luego se quitó la capa de Akatsuki, sin importarle si se rasgaba en el proceso, y la dejó caer al suelo. Muy bien, Naruto, dijo mientras desenrollaba la cadena a la que estaba sujeta la hoz, esta la llevaba enrollada en la cintura. Si quieres luchar en igualdad de condiciones, te lo permito. Empezó a blandir la hoz y el extremo de la cadena.
Pero no pienses que solo porque puedas golpearme soy menos peligroso. La respuesta del rubio fue cambiar su Zanpakuto a la primera versión e intentar cubrirlo con arena. Saltó alto y blandió la hoz. Naruto dobló la arena formando un escudo, deteniendo la hoz. Pero al soltarla, Obito le asestó una patada voladora. Le dio de lleno en el pecho, haciéndole caer al suelo con un ruido sordo. Al recuperar el equilibrio, vio la hoz descender. No estaba seguro de dónde iba a impactar, pero no sabía si Obito simplemente quería contenerlo o intentar matarlo. Sin querer descubrirlo, transformó su Zanpakuto en la séptima versión y logró apartar la hoz. Vio el extremo de la cadena balanceándose y rodó para esquivarla, dejándola caer al suelo. Se levantó, transformó su Zanpakuto en la sexta versión y blandió su arma en alto, con ácido corrosivo brillando en la hoja. Obito vio el golpe antes de que ocurriera y se apartó rápidamente, dejándolo caer al suelo. Hoz en mano, atacó el hombro del rubio, con la intención de incapacitarlo. Naruto vio acercarse la hoz. Retirando una mano de su arma, rápidamente sacó un kunai y la bloqueó. Saltaron chispas de las dos hojas al rozarse. La pelea se estancó mientras los dos combatientes intentaban romper la defensa del otro. Eso fue hasta que ambos intentaron desgarrar los pies del otro. Sus patadas se encontraron en el aire y el aire a su alrededor resonó con el sonido de su encuentro. Se separaron y saltaron hacia atrás, alejándose el uno del otro. Fton, Shinken, dijo Naruto, haciendo los sellos mientras tenía las manos ocupadas, lo que le llevó un poco más de tiempo. Sopló el viento sobre el kunai, afilándolo y alargándolo. Una vez listo, se lo lanzó directamente a Obito. El miembro de Akatsuki sujetó la sección central de la cadena y la extendió en la trayectoria del kunai. Al chocar metal con metal, giró la cadena hacia un lado, haciendo que el kunai saliera volando. Pero la cadena había cortado, dejándolo solo con la mitad. Sin dejarse intimidar, Obito agarró el extremo acortado de la cadena y comenzó a blandir la hoz como un mayal. Dio un paso hacia Naruto, quien cambió su Zanpakuto a la segunda versión y comenzó a girarla, controlando fuego azul. Usó el fuego para intentar mantener a su oponente alejado. La hoz se acercaba con fuerza y rapidez, silbando en el aire y aparentemente cortando los arcos de llamas azules por la mitad. Y, sin embargo, Obito era lento para avanzar. Sabía que cuanto más se acercaba, menos espacio tenía para usar la hoz como mayal, mientras que su oponente no tendría ese problema, aunque podía agarrar la hoz por el mango al acercarse, eso le quitaría segundos preciosos y, si calculaba mal, Naruto aprovecharía su ventaja. El fuego y la hoz continuaron batiéndose en duelo, sus portadores siempre dando un paso adelante o un paso atrás. Casi parecía que estuvieran bailando una danza muy peligrosa. Sus rostros estaban fijados en expresiones de concentración iguales. Naruto finalmente se arriesgó después de que hubieran seguido así durante demasiado tiempo, al menos, en su opinión. Cambió su Zanpakuto a la cuarta versión y blandió su espada desde abajo, dejando un rastro de lava en un arco. Si bien la hoja no golpeó la hoz, la lava sí lo hizo. La cubrió momentáneamente y eso fue todo lo que el rubio necesitó. Dobló la lava para que se enfriara y luego la estrelló contra el suelo. Al romperse, la hoz también. El metal se hizo añicos y los pedazos resbalaron por el suelo. El mango de la hoz estaba carbonizado y parecía medio derretido. Cuando Obito retiró la cadena, la mitad del mango se desprendió y quedó en el suelo. Se quitó la otra mitad y volvió a blandir la cadena. La blandió contra Naruto. A pesar de haber perdido la hoz, seguía siendo un arma, y estaba decidido a usarla. Naruto retrocedió mientras la cadena se acercaba, sin dejar que se acercara a él. Incluso sin la hoz, la cadena era un arma mortal si se usaba correctamente, y Obito sabía cómo usarla correctamente. El silbido que hacía la cadena al balancearse por el aire era suficiente para perforar los oídos de cualquiera que los dejara desprotegidos. Pero como el rubio tenía las gafas protectoras sobre sus oídos, era suficiente para amortiguar el sonido. Cambiando su Zanpakuto a la sexta versión, comenzó a atacar la cadena, golpeando el extremo con ácido corrosivo. Las chispas volaron de nuevo cuando la Naginata y la cadena chocaron entre sí. Eslabón a eslabón, la cadena se derretía lentamente cada vez que era golpeada por el ácido. Pero incluso mientras eso sucedía, Naruto se estaba impacientando. Esto está tardando demasiado, gruñó mentalmente mientras golpeaba la cadena y corroía el siguiente eslabón. Bueno, ¿no vas a hacer nada al respecto?, preguntó el zorro, mitad sarcástico y mitad serio. No, solo pensaba planear a dónde llevar a Azula la próxima vez, respondió con sarcasmo. Cuando la cadena volvió a golpearlo, no la apartó.
En cambio, se agachó y la dejó pasar por encima de su cabeza. Al curvarse, usó el mango de la Naginata para hacerlo. Viendo su oportunidad, Naruto se incorporó y giró la Naginata, envolviéndola con la cadena. Luego tiró con fuerza. Obito no quería volver a salir volando, así que soltó la cadena. Mientras la cadena volaba directamente hacia él, el rubio giró la Zanpakuto en la dirección opuesta, liberando el extremo de la cadena del mango. Una vez hecho esto, se hizo a un lado y la dejó pasar justo a su lado. Entonces, cambió su Zanpakuto a la 9ª versión y apuñaló el aire, desviando la fuerza hacia la cadena. El impacto hizo que la cadena se rompiera por completo, clavándose los fragmentos en el suelo y la pared cercanos. Intentando aprovechar su ventaja, Naruto cargó directamente contra su oponente. Sin embargo, Obito había pensado lo mismo, ahora que tanto su voz como su cadena habían sido destruidas. Ambos se enfrentaron de nuevo. Aunque no tenía armas, Obito era un maestro del taijutsu y aún contaba con un Sharingan. Pero el efecto solo era la mitad de efectivo, ya que su ojo izquierdo estaba prácticamente destruido, lo que le había dejado ciego de ese lado. Naruto intentaba aprovecharse de esa debilidad, moviéndose constantemente hacia ese punto ciego. Obito aún podía verlo hacerlo antes de que lo hiciera, gracias a su Sharingan restante, y reaccionó en consecuencia. También impidió que el rubio usara completamente su Naginata, manteniéndose cerca y obligándolo a usarla solo para defenderse. A medida que avanzaba la pelea, Naruto empezó a cansarse. El uso constante de su Zanpakuto lo estaba agotando. Aún no se había acostumbrado y eso se estaba convirtiendo en un lastre. Necesitaba encontrar la manera de terminar la pelea. Tus golpes son cada vez más lentos, Naruto, comentó Obito mientras le lanzaba una patada al rubio en el abdomen. ¿Te estás cansando? Bloqueó la patada con el mango de la Naginata. No creas que podrás derrotarme fácilmente, respondió casi con un gruñido. Intentó usar el otro extremo de su Zanpakuto para derribar a Uchiha. Nunca lo he hecho, respondió el miembro de Akatsuki, bajando el brazo para bloquear el asta. Su oponente intentó aprovechar la oportunidad para acercarse a su lado ciego, pero lo siguió. Pero te estás cansando. Lo noto en cómo te mueves y cómo luchas. Todavía puedo vencerte, le prometió la rubia. No pudo evitar reírse. ¿Te has estado engañando pensando que podrías? No lo creo. Sé que puedo vencerte y lo haré. Blandió la Naginata desde lo alto, intentando partir a Obito en dos. Pero el hombre simplemente giró hacia un lado, dejando que la hoja golpeara el suelo y causara un cráter. Te has estado engañando, dijo el miembro de Akatsuki con silenciosa satisfacción. ¿De verdad creíste que podrías derrotarme y alzarte con la victoria? ¡Qué ingenuo eres, Naruto! Lanzó un puñetazo que lo atravesó, impactando en el costado del rubio. Siseó de dolor al sentir el puñetazo. Eso probablemente me rompa una costilla, pensó el Paragón de Fuego. ¿Qué ingenuidad hay en pensar que podría vencerte? Exigió, sin dejar de luchar. Intentó superar la guardia de su oponente, pero no parecía conseguirlo. Sencillamente, respondió Obito. Puede que hayas servido en una guerra, te lo concedo. Pero yo también. No he sobrevivido tanto tiempo por mucha suerte. Estudié, entrené y aprendí. Soy mejor que tú, Naruto, tanto mental como físicamente. Te falta la experiencia o el entrenamiento para tener alguna posibilidad contra mí. Esquivó un golpe de la Naginata. No lo puedo creer. No puedes usar tu pequeño truco para ayudarte en esta pelea. Lo cual, he admitido, es bastante impresionante de tu parte. Pero que me hayas hecho algo no cambia el resultado. Creíste que podías ganarme, pero lo único que has conseguido es desgastarte, declaró mientras se agachaba ante el golpe de la Naginata. Eso no es verdad. Puedo vencerte. Vencía a su oponente. Tenía que vencerlo. Si perdía, dejar atrás a Konoha y a sus amigos habría sido completamente inútil. Tenía que seguir adelante para tener éxito en esta pelea. Pero incluso mientras los golpes eran bloqueados y parados, mientras los golpes y las patadas iban y venían, comenzó a sentirse cada vez más cansado. Sus ataques se volvían más lentos y débiles. Obito vio esto y aprovechó. Se abalanzó y comenzó un ataque feroz. Naruto intentó defenderse, pero cuando se vio obligado a soltar su Zanpakuto para atrapar una patada, fue entonces cuando todo terminó para él. Intentó mantener su defensa, pero fue destrozada por una lluvia de puñetazos y patadas. El dolor lo invadía por todo el cuerpo con cada golpe. Al final, no supo qué lo había liquidado. Quizás fue el puñetazo en el hombro o el rodillazo en el estómago. Pero cayó al suelo de bruces. Esta pelea ha terminado, declaró Obito, de pie sobre él.
Mientras Naruto yacía allí, con el cuerpo adolorido y la mente casi abrumada, de alguna manera escuchó esas palabras. ¿Se acabó? Se preguntó. No, no puede acabarse. Tengo que ganar. Tengo que vencerlo. Superando el dolor, extendió la mano y agarró su Zanpakuto. Tengo que ganar. Intentó ponerse de pie. ¿Se acabó, Naruto?, le dijo su oponente. Se negó a creerlo. No, no está hecho, dijo con voz áspera mientras se obligaba a ponerse de rodillas. ¿Qué fue eso? No, he terminado, respondió, incorporándose hasta arrodillarse. Le dolían todos los músculos del cuerpo, pero no podía detenerse. Buscó su chakra y lo sintió vibrar. No te escuché, dijo el Uchiha, con la confusión evidente en su rostro. No he terminado, repitió, mientras su chakra se intensificaba cada vez más. Su energía azul comenzó a manifestarse por todo su cuerpo. No he terminado, repitió, dejando que su chakra fluyera por su cuerpo y olvidando el dolor que lo atormentaba. Su negativa a rendirse, su voluntad de victoria y su desesperación fueron suficientes para que su chakra finalmente se manifestara con toda su fuerza, bañándolo en un infierno azul. No he terminado. Rugió en la cara de Obito. Su chakra se encendió en respuesta a lo que sentía. Subió más y más alto, como si criaturas intentaran abrirse paso. Pronto se hizo evidente que esas criaturas eran dragones, y cuando finalmente se formaron, quitándole todo el chakra al rubio, 9 de ellos se cernían sobre él. Tras ver lo que venía a continuación, Obito intentó ponerse a salvo. Pero no pudo volverse intangible, no estaba seguro de si el clon seguía allí esperándolo, así que intentó darse la vuelta y correr. Pero el primer dragón ya se había abalanzado sobre él y lo había agarrado. No podía hacer nada. Estaba atrapado. Naruto saltó hacia su objetivo atrapado y comenzó la descarga. 9 puñetazos, 9 patadas y 9 golpes de su Zanpakuto le propinó a Obito antes de que el dragón lanzara al Uchiha atrapado para que el siguiente dragón lo atrapara. El rubio no se contuvo, volcando todo su poder en la descarga. Su Zanpakuto cambiaba de versión con cada dragón, añadiendo el elemento que portaban. Cuando el octavo dragón terminó su turno, lanzó a Obito por los aires. El noveno dragón voló tras él y lo rodeó, mientras Naruto saltaba para alcanzar a su objetivo. Asestó 26 golpes, volando por los aires y luego saltando del dragón. Para el 27º, saltó por los aires, volando cada vez más alto. Al llegar al cenit, miró a su objetivo y retiró el puño. Cayó hacia Obito, canalizando su chakra hacia su puño. Tenrite no Oko. Gritó, estampando su puño contra el estómago de Uchiha. El chakra fluyó a través de su puño, tomando la forma del 10º y último dragón, cuya majestuosa apariencia le dio nombre. Este clavó sus dientes en el Uchiha y voló directo al suelo, estrellándose contra él. El sonido del choque resonó por toda la cueva. Cuando Naruto aterrizó, encontró a Obito tendido en un cráter muy poco profundo, ya fuera porque la roca debajo era muy dura o simplemente porque no tenía suficiente para hacer el cráter de 45 centímetros, al rubio no le importó en ese momento. Cojeó sobre el Uchiha caído, mientras su chakra se desvanecía. Una vez sobre su oponente, levantó su Zanpakuto y lo apuñaló en el corazón. ¿Unas últimas palabras?, preguntó mientras sostenía la naginata. Obito sentía un dolor profundo y absoluto. En algún momento de la descarga, también había quedado ciego del ojo derecho. Sabía que moría, incluso antes de sentir la naginata atravesándole el corazón. Pero sentía que su vida se desvanecía, y aunque debería haber visto solo oscuridad, lo último que pudo ver, fue a ella. Rin, susurró, intentando alzar una mano para alcanzarla. Ese susurro fue su último y esa mano nunca se alzó. Una vez seguro de que el hombre estaba muerto, Naruto sacó su Zanpakuto del pecho de Obito. Esta se transformó de nuevo en una katana. Se alejó del cuerpo unos pasos antes de que sus piernas se dieran y cayera de rodillas. Lo logré, dijo con asombro, como si no pudiera creerlo. Lo maté. Todos en Akatsuki están muertos. Por alguna razón, se echó a reír. El trabajo está hecho. Podemos irnos. Se acabó. Casi no podía creer sus palabras, pero eran ciertas. Se acabó. Se quedó allí un rato, saboreando el hecho de que todo había terminado. Cuando el dolor empezó a disminuir, se incorporó con las piernas temblorosas. Creo que es hora de irnos, se dijo, todavía intentando evitar caerse de nuevo. Te darás cuenta de que eres hombre muerto una vez que Asuna te ponga las manos encima, señaló el Kyuubi. Él sonrió. Lo sé. Lo espero con ansias. El suelo tembló de repente, casi haciéndole perder el equilibrio de nuevo.
Cuando se estabilizó, miró a su alrededor para ver qué había sucedido. Al observar al Gedomaso, vio que todos los ojos estaban abiertos, pero solo 8 tenían pupilas. Entonces notó que esas 8 pupilas lo miraban fijamente y que los brazos se extendían hacia él.